¿Qué tal? Buenas tardes, doctora Gladys. ¿Cómo está, doctora Aida, doctor Salomón? ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo está? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, nosotros bien, estamos aquí comenzando el día de hoy el en vivo de nuestro conversatorio de médico a médico con el tema de los dolores asociados al trabajo en casa, ¿ya? Eh, antes de comenzar, quisiera pues darles las gracias a ustedes por participar en este conversatorio. Darle las gracias también a todas las personas que se conectan por nuestro Facebook para el conversatorio. Y bueno, nada, mencionarles todas las preguntas que puedan llegar a tener. Son bienvenidas, nos las pueden dejar en el chat para hacérselas llegar a los doctores. ¿Ok? Bueno, el día de hoy estamos con los doctores Gladys Cárdenas, que es especialista en medicina física y rehabilitación de la Clínica Chacarilla, también con la doctora Aida Mora y el doctor Salomón León, también ellos dos especialistas en medicina física y rehabilitación, con amplia experiencia, trabajan en la Clínica Chacarilla. Y el día de hoy nos van a hablar sobre los dolores asociados a el trabajo en casa, que pues como sabemos, a todos nos ha pasado que por la pandemia tenemos que ahora cambiar nuestros hábitos y trabajar desde casa, tal vez algunos con unas posiciones más incómodas que otras y muchos nos ha pasado que por ahí nos comienzan a doler algunas partes que antes no nos dolían. Entonces, bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. Le cedo la palabra a la doctora Aida. ¿Qué tal, doctora? Adelante, por favor. Muchas gracias. Como bien decías, durante esta pandemia pues han tenido que cambiar las formas en las que generalmente se conocía el trabajo formal. Muchos iban a la oficina, tenían su espacio adecuado, sus sillas preparadas, pero de un momento a otro nos cogió por sorpresa y tuvimos que adaptar todas las condiciones para poder hacer el trabajo en casa. Entonces, generalmente se ha visto en muchos estudios que el teletrabajo funciona, que generalmente como se puede administrar mejor el tiempo, no hay muchos problemas musculoesqueléticos, pero esta es una situación diferente, es algo que nos cogió de imprevisto. Entonces, no teníamos los espacios adecuados, no estaba el ambiente preparado en nuestras casas para poder trabajar de esa manera. Entonces, lo que la mayoría de personas ha hecho es la silla del comedor, en la cama. Los que tenían hijos han tenido que compartir también este espacio del teletrabajo con las clases virtuales. Entonces, es una serie de factores que nos predisponen a que puedan aparecer algunos problemas musculoesqueléticos, sobre todo porque, como estaba diciendo, no tenemos las posiciones adecuadas. Como nos comentan muchos pacientes, nos dicen, antes yo iba a trabajar, terminaba a las 5, regresaba a mi casa, tenía quien limpie la casa o hacía algunos quehaceres, pero ahora se dedican a hacer todos los quehaceres de la casa, a trabajar, a atender a los hijos. Entonces es mucha sobrecarga de trabajo y las posiciones en las que ellos están sentados frente a la computadora generalmente no son las adecuadas, porque muchas veces de parte del empleador no se les ha explicado cómo es la manera correcta en la que ellos tienen que estar sentados. Hay algunos estudios que se hicieron ya hace varios años, ¿no? Prepandemia, en el 2014 en Finlandia, donde la mayoría de las personas que realizaban teletrabajo mencionaban que no tenían conocimiento de pautas ergonómicas, que nunca se les había hablado al respecto, y es algo bastante importante, porque si bien es cierto, ellos no están en la oficina, son parte de los empleados que trabajan en una empresa que tienen que estar bien informados y dárseles las pautas adecuadas para que ellos sepan cómo es que tienen que estar, ¿no? Ya más adelante, cuando hablemos de prevención, vamos a decir cuáles son las posturas adecuadas, cómo es que tenemos que prevenir para que hayan dolores musculoesqueléticos, pero son muchos factores, sobre todo el estrés, la parte psicosocial está muy relacionada a los dolores musculoesqueléticos, y se ha visto que en muchas personas que, por ejemplo, tienen dolor de espalda baja o lumbalgia, están asociados muchos de los factores psicosociales, como también el hacer o no actividad física, porque en las personas que hacen actividad física hay menos frecuencia de problemas musculoesqueléticos. No sé, doctora Cárdenas, si usted nos puede comentar también qué es lo que le comentan los pacientes, qué sobrecargas tienen, qué cambios han tenido que hacer. Y buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
para ver esta nueva problemática que se nos ha presentado, como ha dicho la doctora Mora. Ha sido un cambio repentino, nos agarró un poco desprevenidos, pero sin embargo podemos explicar que aparezcan algunas dolencias a nivel del sistema óseo, muscular, debido a este cambio que nos ha tocado vivir, ¿no? Podríamos de repente dividirlo como en factores que van a predisponer esta alteración en una persona sana, ¿no? En una persona sana pueden intervenir factores, como bien dijo la doctora Mora, factores psíquicos, emocionales, factores mecánicos o factores químicos, ¿no? ¿A qué nos referimos con factores psíquicos? Por ejemplo, el entorno, ¿no? En el que estamos trabajando. Ahora estamos con los niños, tenemos que atenderlos o tenemos que atender el hogar porque de repente las trabajadoras del hogar no pudieron asistir o no pueden asistir por esta pandemia, ¿no? Entonces se ha restringido el acceso a personas extrañas a nuestro hogar. Entonces tenemos que hacer, como ya dijo la doctora, múltiples tareas. Entonces el ambiente probablemente de trabajo no sea el más adecuado y nos lleve a tener un cierto grado de estrés. Ese cierto grado de estrés va a hacer que cualquier molestia que nosotros tengamos se perpetúe, ¿no? No permita que haya un adecuado alivio o reparación de esto, ¿no? Entonces, ese estrés, el estrés mismo que produce el hecho de tener una enfermedad desconocida, que no sabíamos cuánto iba a durar, qué iba a pasar, algún familiar se enfermó, etcétera, eso también nos tiene en constante tensión, que es un factor que no permite que nos podamos aliviar adecuadamente, ¿no? Por otro lado, tenemos factores de tipo mecánico. ¿A qué le llamamos factores mecánicos? Tenemos nosotros cargas que le llamamos estáticas o cargas dinámicas. Las cargas estáticas, por ejemplo, es que hemos pasado de trabajar 8 o 10 horas a trabajar casi 12 a 14 horas, porque muchos dicen, no, yo antes, como bien dice la doctora Aida, iba a mi trabajo, tenía un horario de salida, venía, pero ahora como estoy en la casa, algunos empleadores les han dicho, ¿sabes qué? No me apagues el celular porque vamos a estar en contacto todo el rato, o tenemos que el trabajo que avanzar, y son horas de horas sentado. Entonces, estar sentado por muchas horas de por sí es una sobrecarga mecánica sobre nuestro sistema óseo, ligamentario, nuestro sistema muscular, y si a eso nosotros le añadimos que estamos en posturas inadecuadas, por ejemplo, la mesa, el escritorio no es el más adecuado, es una mesa del comedor, o la silla no es una silla que es giratoria, es una silla fija, la altura de la computadora, que si está a nivel adecuado o no. Muchos están trabajando con laptops, donde tienen que flexionar mucho el cuello. Entonces estos factores hacen que haya un estrés osteo, neuro, mioarticular le llamamos, ¿no? Porque funcionamos como un todo, no es el músculo por separado, los ligamentos por separado, las articulaciones por separado. Entonces ahí estamos haciendo una sobrecarga en el tiempo que estamos en esas posturas, ¿no? Entonces vienen dolores cervicales, dolor de espalda, dolor lumbar o de espalda baja, también otro factor son el uso constante del teclado, el uso del mouse, entonces vienen alteraciones del hombro, del codo, de la muñeca, de las manos, de los dedos de la mano. Hacemos frecuentemente patologías como el tendinitis de Kervain o el síndrome del túnel del carpo. Las rodillas flexionadas por mucho tiempo también nos acarrean un exceso de la carga de la rótula sobre el fémur, entonces esto también provoca factores de dolor, ¿no?
Y otra causa de carga viene a ser la carga dinámica. Y esta carga dinámica es que, por ejemplo, tenemos que hacer las labores de la casa. Entonces, jalamos cosas, movemos muebles, o a veces si tenemos niños pequeños nos agachamos para cargarlos, cosas que no hacíamos cuando estábamos en una oficina, en el trabajo. Estando en la casa viene el niño, el papá lo carga, después de haber estado muchas horas sentado, donde sus ligamentos están laxos, donde sus músculos no están trabajando adecuadamente, o sea, hay un desacondicionamiento de su condición física, y si agacha, no es que el peso del niño o el niño le hizo mal, es que su organismo no responde igual porque ha perdido elasticidad, ha perdido movilidad, comienzan a aparecer contracturas, ¿no? Esas serían una de las causas, y los factores químicos, ya de repente el doctor Salomón después nos va a explicar que hay alteraciones metabólicas y que también pueden influir o ser predisponentes para que estos pacientes presenten algún grado de dolor, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre esto, doctor Salomón? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Y sí, en efecto, como la doctora Cárdenas mencionaba, hay muchos factores que tomar en cuenta acerca de las condiciones por las cuales puede afectar la labor en casa a una persona. Lo más recomendable para poder orientarlo sería dividirlo, que esta situación del home office parte en muchas personas ya con dolencias o problemas previos a esta nueva forma de trabajo, mientras que en otros casos algunos pueden no tener ningún problema de salud y debutar con algún cuadro a partir de estas nuevas prácticas. Entonces podemos dividir en aquellos que empiezan a hacer home office ya teniendo alguna preexistencia, y aquellos que sin ninguna preexistencia van a presentar algún cuadro nuevo a partir de esta nueva forma de trabajos. Entre los que tienen preexistencias podemos tener aquí que dividir aquellos que tienen algún antecedente, como ser obesos, aquellos que ya de por sí eran sedentarios antes de la pandemia, aquellos que tenían ya algún antecedente de dolor crónico, enfermedades en las cuales ya haya algún tipo de proceso inflamatorio, como las personas que sufren de enfermedades reumatológicas, llámese artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, entre otros cuadros. Aquellos que ya previo a la pandemia tenían problemas de postura, ya sea por escoliosis o por un problema de cifosis dorsal incrementada. Entonces, ya de por sí, aquellas personas que tienen estos problemas de fondo pueden ver exacerbadas estas alteraciones y generar esto más dolor y complicaciones a largo plazo. En este grupo también tenemos que incluir las complicaciones tardías de las enfermedades, ¿no? En el grupo de las personas que realizan home office tenemos que tomar en cuenta que en algunos casos se han adaptado a todos los miembros de una empresa o de un lugar de trabajo para que realicen labor remota, mientras que en otros casos se ha estratificado y que realicen el trabajo remoto aquellos que tienen factores de riesgo. Si tomamos en cuenta que el principal factor de riesgo para mantenerse en domicilio va a ser la edad, y que una persona de edad avanzada, pero que todavía está activamente en el campo laboral trabajando como cualquier otra persona, ya esto condiciona otros problemas más asociados, porque genera mucho más inmovilidad, desacondicionamiento muscular. Tenemos que tomar en cuenta que hay más comorbilidades con el paso de los años, y una persona, por ejemplo, diabética, con una neuropatía, tiene mucho más predisposición a presentar síntomas asociados a las complicaciones tardías de sus enfermedades, debido a la falta de prevención que se puede hacer algunas veces al no conocer el cómo realizar el trabajo remoto de una forma saludable, ya sea con los cuidados específicos de la enfermedad o con modificaciones que se tienen que hacer, que más adelante las vamos a conversar. Entonces, estos serían algunos de los problemas que hay que tomar en cuenta y considerar dentro de las preexistencias.
Pero ya si hablamos de aquellas personas que empiezan su labor sin tener ningún problema de salud de fondo y que con el paso de los meses empiezan a presentar síntomas, vamos a tener que dividirlos también de acuerdo al tipo de labor que realicen y la cantidad de horas del día que le tengan que dedicar, que van a debutar con problemas principalmente de algias, o sea, de dolor. Y lo más común es que empiecen a presentar problemas de dolor tanto a nivel cervical como lumbar, que son los más frecuentes debido a la cantidad de horas en posturas estáticas, sin moverse, con poco trabajo activo de grupos musculares que son los que nos estabilizan y nos permiten tener una adecuada postura y mejorar nuestra actividad. Del mismo modo, el trabajo remoto generalmente asociado al uso de una computadora, ya sea en un medio de adecuada distribución ergonómica o no, igual no va a estar exento de tener que hacer repeticiones constantes de movimientos de las manos, principalmente al escribir y con el uso del mouse de cualquiera de las formas que tenga, sea el mouse en una laptop, el mouse inalámbrico en una PC o en una computadora de escritorio tradicional, en el cual el movimiento repetitivo va a condicionar problemas como el síndrome del túnel del carpo, dedo en gatillo, problemas de tendinopatías que también pueden aparecer a través de estos episodios en los cuales vamos a tener mucha sobrecarga sobre articulaciones pequeñas que no están acostumbradas a el número incrementado de repeticiones que muchas veces vamos a tener que hacer al tener horarios de trabajo quizá incluso más prolongados de los que solíamos hacer en nuestra labor presencial. Del mismo modo, otras de las condiciones que pueden aparecer son la tendinitis de Kervain, que es una alteración en la cual se afectan los tendones del dedo pulgar, otras alteraciones no asociadas a dolor, pero que a largo plazo pueden generar comorbilidades y causar que se presenten problemas, va a ser precisamente por el mismo sedentarismo, incrementar los índices de obesidad, generar desacondicionamiento con pérdida de masa muscular y a consecuencia de esto causar otros problemas de salud. Y también tenemos que tomar en cuenta las condiciones en las que puede repercutir sobre nuestro estado tanto físico como mental o emocional la sobrecarga de trabajo fuera de las horas de trabajo, porque no es que solamente se va a expresar en nuestro rendimiento durante nuestro trabajo, sino también en nuestro tiempo libre. El no poder dedicarle quizá la cantidad de horas a actividades de distracción o practicar algún tipo de actividad física o el estar recluidos puede llevar también a generar otros condicionantes como el insomnio. En algunos casos se ha descrito que pueden empezar a presentar bruxismo en los pacientes, que es el rechinado de los dientes excesivo por un incremento en el tono de los músculos del maxilar, causando contracturas y que puede ser muy doloroso. Y si hablamos de perpetuación de dolor, precisamente el no tener una adecuada calidad de sueño, el empezar a presentar problemas de ansiedad o algún tipo de cuadro emocional va a ser parte del círculo vicioso en el cual empieza a caer en la persona que sufre de dolor crónico. Entonces, estos son algunos de los aspectos más frecuentes que vamos a ver en patologías o en problemas que se van a presentar en estos pacientes. También los problemas asociados a el tipo de efecto que pueda generar a nivel visual por el uso de las pantallas, en las personas que usan lentes, aquellos que no usan lentes pero quizás los necesiten, personas que sufren de cuadros de ojo seco, que van a ver incrementados sus síntomas en estos casos por la demanda alta del uso de pantallas por muchas horas al día. Y como habían mencionado tanto la doctora Cárdenas como la doctora Mora previamente, también las condiciones del domicilio en cuanto a cuántas personas se encuentran en el mismo lugar compartiendo un espacio pequeño. Si tienen hijos o no tienen hijos, van a ser muy diferentes la forma de habituarse al trabajo y muchas veces van a estar
usando medios para realizar su labor, quizá en un tapete, echados en la cama, y esto va a incrementar aún más estas patologías que les estoy mencionando, que definitivamente van a necesitar un abordaje multidisciplinario y multidimensional para poder trabajar y corregir aquellos defectos que se presentan acerca de el uso correcto de estos equipos, la prevención adecuada por medio del posicionamiento, que la doctora Mora nos va a ampliar un poco más acerca del tratamiento. ¿Y qué nos puede decir al respecto, doctora? Está apagado el micrófono. Disculpen, como en cualquier patología, lo más importante siempre es la prevención, ¿no? Entonces, dentro de la prevención tenemos que ver primero cómo va a ser el ambiente donde vamos a realizar el trabajo. Tiene que ser un ambiente ventilado, ¿no? Tiene que estar bien iluminado para que no tengamos que forzar los ojos, no haya problemas después, como nos estuvo explicando el doctor Salomón. Evitar que haya ruidos externos, o sea, preferible que no sean ventanas a la calle para que no se confunda con ruidos del tráfico, porque eso incrementa también el estrés y no nos ayuda a funcionar adecuadamente. También es preferible tener una computadora de escritorio, ¿no? Pero la mayoría sabemos que no tenemos PC, sino usamos más las laptops. Entonces, para poder adecuar las laptops al trabajo que nosotros realizamos, siempre se dice que el monitor tiene que estar a la altura de los ojos, pero las laptops son más bajas. Entonces se pueden adecuar de alguna manera levantándolas o con estos inclinadores de laptops que ya vienen, que los venden en las tiendas electrónicas, ¿no? Para poder adaptar el monitor a la altura de los ojos, pero si nosotros estamos elevando esta pantalla, no vamos a tener las manos en una completa flexión permanente, sino que tenemos que adecuarlos con un teclado externo y un mouse externo también para poder trabajar de una manera más adecuada. Eh, Dentro de lo que estábamos hablando del ambiente ventilado, las ventanas tienen que estar perpendiculares al módulo de escritorio que vamos a tener, porque eso va a ayudar a que no refleje tanto la luz. Igualmente, las luminarias tienen que ser perpendiculares al escritorio, preferible que no estén detrás ni delante, porque eso va a reflejar mucho y no va a permitir trabajar de manera adecuada. Es importante también la postura que nosotros adaptamos, ¿no? Puede ser que por un momento estemos trabajando en una postura muy erguida, adecuadamente, pero al rato todos nos cansamos y adoptamos una postura de repente encorvada, mucho más resbalada. Entonces hay que ser conscientes de esas posturas también para cada cierto tiempo ver cómo está nuestra postura y adecuarla. Tenemos que tener el cuello, la cabeza, el tronco alineados, ¿no? Sentados en las sillas, la pelvis y la parte lumbar en un ángulo de 90 grados, con las rodillas en unos 110 grados aproximadamente. Entonces, es importante en este sentido las sillas ergonómicas. No todos podemos tener sillas ergonómicas en casa, pero lo ideal sería que las sillas que tenemos sean de una altura regulable, que tengan apoyabrazos regulables, que tengan un soporte lumbar, pero sabemos que no siempre podemos contar con esas sillas. Uno, porque eso nos agarró desprevenidos y no teníamos la preparación adecuada en casa, pero por ejemplo, si es que vamos a trabajar en una silla del comedor, podemos adaptar un soporte lumbar a la silla para poder estar sentados de una mejor manera, y siempre es importante también que los pies estén apoyados en el piso. Y por ejemplo, si es que tenemos nuestro escritorio, la silla, hemos regulado todo y nuestros pies no los podemos apoyar de una manera adecuada, es importante también que pudiéramos contar con un reposapiés. Eso nos va a ayudar también a que tengamos el apoyo necesario. Después, siempre tenemos que hacer pausas durante el tiempo que estamos trabajando, porque como ya lo mencionaron anteriormente, estas cargas estáticas prolongadas hacen que recaiga mucho mayor peso sobre nuestros ligamentos, sobre los discos intervertebrales, porque nuestros músculos no se están activando de manera adecuada. Entonces es preferible que, por ejemplo, cada 40 minutos, cada hora, podamos hacer alguna pausa. Yo no les digo que dejen de trabajar completamente, se vayan a hacer 10, 15 minutos de ejercicio y luego regresen, porque eso es imposible, no se puede durante el horario laboral, pero por lo menos un par de minutos, cada 40 minutos, cada hora, podemos hacer un poco de ejercicios que nos ayuden a mejorar la circulación también. Por ejemplo, hacer movimientos circulares en los tobillos mientras estás sentado, eso es algo fácil que podemos hacer. También mover el cuello
hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia atrás. Es algo que también nos va a ayudar. Sentados podemos también levantar un brazo, lo bajamos, luego el otro brazo también. Podemos hacer ejercicios con nuestras muñecas que también están tecleando todo el tiempo. Podemos ponerlas en esta posición y elevarlas y luego ponerlas al revés y bajar también para que eso nos ayude a que vayamos trabajando esas articulaciones. Y también hay ejercicios de relajación que nos van a ayudar porque hemos hablado que son muy importantes los factores psicosociales también y no solamente son las posturas que nosotros tenemos, sino también el estrés, la angustia que generen esos tiempos que también influyen en que puedan aparecer alteraciones musculoesqueléticas. Entonces, algunos ejercicios de relajación que podemos hacer, por ejemplo, son hacer movimientos circulares en la palma de la mano, en una mano, en otra mano. Podemos hacer también estos movimientos circulares en las mejillas para que nos ayuden a relajarnos un poco, ayudándonos también del dedo índice y el dedo pulgar alrededor de las cejas. Podemos hacer movimientos circulares que nos van a ayudar a relajarnos también. También podemos hacer ejercicios para abrir y cerrar las manos, ¿no? Sacudir los brazos, y de pie también hay otros ejercicios que podemos hacer como flexiones del tronco hacia los lados, ¿no? Podemos también llevar con ambas manos hacia adelante para estirar también estos músculos de los miembros superiores. Entonces son varias pausas ejercicios, perdón, que podemos hacer durante estas pausas para que nos ayuden también a disminuir esas cargas estáticas que ya habíamos mencionado. Es importante también que haya una desconexión tecnológica, porque hemos visto que ahora con el teletrabajo los correos llegan a todas horas del día, sea de mañana, de noche. A veces uno ya no tiene tiempo para relajarse, pero la desconexión es importante también, porque eso nos va a ayudar a que podamos a realizar una mejor labor desde casa. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, aparte de la prevención, también sobre los tratamientos que podemos hacer para ya esas condiciones que se presentan, ¿no? Como vendrían a ser la terapia física, algunos procedimientos. Doctor Salomón creo que nos va a hablar un poquito sobre eso. Sí, en efecto, como habíamos estado conversando, también en base al tratamiento tenemos que quizá dividirlo o considerar cómo enfocarnos como pacientes, en qué casos considerar ya que es necesario una consulta y una evaluación, y no solamente la evaluación, sino qué parte de lo que el médico recomiende u oriente en el tratamiento es lo primordial y darle prioridad. Entonces, como bien había mencionado la doctora Mora, hay cosas sencillas o básicas en las adaptaciones en casa que se pueden usar para mejorar la predisposición a tener un trabajo mucho más saludable y con menos porcentaje de probabilidades de sufrir lesiones. Pero también tenemos que tomar en cuenta que eso es el trabajo preventivo. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes, como hace un momento les había mencionado, que ya tienen una condición preexistente, o en aquellos que a pesar de la prevención igual debutan con algún síntoma? Entonces, desde el punto de vista del paciente, una forma sencilla de determinar si ya es necesaria la consulta con el médico sería eso precisamente. Si yo como paciente tengo una condición preexistente que no se está controlando correctamente, ya sea por falta de acceso a un medicamento, ya sea porque mis síntomas, yo estoy notando que a partir de esta forma de modalidad de trabajo se están haciendo más intensos, y a pesar de seguir las recomendaciones de prevención, de movilización, de estiramientos, de uso del mobiliario, de las pausas activas, etcétera, no se controlan los síntomas, ese es un criterio para saber que es necesario acudir al médico. Y si por el contrario estoy siguiendo las recomendaciones preventivas y debuto con síntomas que nunca había experimentado, también sería una condición para ir a una consulta con el médico de la especialidad de medicina física para ver qué cosa está sucediendo y qué cosa debo corregir. Una vez que el paciente llega a la consulta en medicina física, hay muchas modalidades de tratamiento, pero algo que hay que hacer énfasis, y es muy importante, es que el manejo de un problema físico es multidisciplinario y no depende solamente de un especialista, ni depende solamente del trabajo en un área en un momento dado, es un continuo permanente.
Si el médico de rehabilitación al paciente le indicara un protocolo de manejo en el cual va a ir el uso de alguna máquina, llamemos a este equipo ultrasonido, corrientes, magneto, etcétera, y una pauta de ejercicios, el paciente tiene que ser consciente y el médico está en la obligación de recalcarle que lo principal del tratamiento es la recuperación para que vuelva a su vida habitual. Y eso no se va a lograr en una sesión de 40 minutos de terapia, por muy buena terapia que sea. Es importante que el paciente esté concientizado de esto y esté comprometido a que tiene que haber una réplica de lo que se le enseña en las sesiones en casa, y que esta réplica tiene que ir más allá de simplemente estirarse por ratos, sino que incluye todos los factores que se detecten en la sesión de consulta. Ahora bien, si hablamos ya específicamente de la prescripción de terapias y de ejercicios, sí es cierto que hay equipos que usamos muy frecuentemente y algunas personas que quizá nos están escuchando que ya han pasado por una consulta de medicina física estarán familiarizados con alguno de estos equipos. Entonces, hay equipos médicos que necesariamente van a tener que usarlos en una consulta y dependiendo la patología y la zona del cuerpo que esté afectada, vamos a decidir quizá decantarnos por usar unos u otros. Como había mencionado, la corriente analgésica es muy útil y tiene muy pocas contraindicaciones en la mayoría de cuadros de dolor. En algunos casos va a tener un efecto muy corto, pero nos puede brindar el alivio suficiente para que permita que las modalidades activas de la terapia o las movilizaciones o el trabajo muscular se pueda lograr de forma eficiente. El uso del ultrasonido o el láser para mejorar no solamente la condición de dolor, sino también el tejido interno se va a ver afectado por el uso del equipo de forma positiva por medio de la activación de diferentes mecanismos celulares que van a ayudar o facilitar la mejora de la condición inflamatoria que tiene la zona afectada del cuerpo. Del mismo modo con otras modalidades de uso de equipos, ya sea magnetoterapia, las ondas de choque, pero lo importante con la tecnología es que sepamos que es un aliado y es una ayuda y es una asistencia, pero no es lo primordial del tratamiento. Si el paciente llega sin moverse y hace el tratamiento y solamente le calman el dolor, pero sigue sin mover la zona afectada, no está recuperando la funcionalidad y no está logrando el objetivo que quiere, que es volver a incorporarse a sus actividades laborales y poder ser independiente y funcional, y eso es lo principal. En cuanto al uso de las terapias complementarias con las modalidades de ejercicio, también va a ir encaminado al manejo de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Si el dolor es muy intenso o agudo, en las primeras etapas de manejo, en la capacidad de hacer cosas va a estar muy restringido. Entonces sí va a haber momentos en los cuales requiera quizá una inmovilización parcial o total de la zona afectada. Puede ser en hombro, en la muñeca, sobre todo en las tendinitis. Muchas veces van a necesitar un reposo parcial por unos días, quizá para poder aliviar un poco las molestias. Saber cuál es el historial de fondo del paciente y ser conscientes de que muchas veces quizá la terapia sola no sea suficiente y tengamos que recurrir al uso de fármacos o procedimientos para aliviarle el dolor. Y en ese punto es importante que no se automediquen, siempre consulten, salvo que ya conozcan previamente el uso de un medicamento por una prescripción en una condición igual a la que sufren actualmente y ya sea un cuadro conocido. Pero lo ideal es que no se automediquen. Así sea un antiinflamatorio simple o un paracetamol, algunas veces no es lo más adecuado consumir el producto sin una previa evaluación médica. Ahora, si vamos un poco más allá en el manejo tradicional de rehabilitación, también tenemos que tomar en cuenta que las estrategias de terapia pueden incluir también el uso de ciertos medios para inmovilizar los segmentos. Entonces, en este aspecto ya entra a tallar quizá el uso de algunas ortesis o ayudas como férulas que podemos emplear. Entonces, por ejemplo, en el trabajo remoto, en el trabajo en casa, en las patologías que mencioné previamente, podemos en una tendinitis de Kervan, que es en la cual vamos a tener una afectación en los tendones que permiten el movimiento de extensión del primer dedo, vamos a tener quizá
un apoyo adicional si usamos un inmovilizador para el pulgar o algún tipo de férula que nos pueda facilitar el reposo de la articulación afectada. Del mismo modo, personas que sufren de artritis reumatoide o personas que tienen problemas de artrosis en las articulaciones pequeñas de los dedos o algún dolor en las manos, pueden beneficiarse del uso de férulas especiales diseñadas para los dedos, ya sea para inmovilizar o férulas que permiten posicionar en una postura de reposo la articulación que permita hacer más eficiente el trabajo y menos desgastante desde el punto de vista energético. Del mismo modo, para la postura, no es lo ideal inmovilizar por un tiempo prolongado, pero podría facilitarle cierto trabajo el uso de una faja o un soporte lumbosacro al paciente o un corrector postural, pero siempre por periodos cortos de tiempo, siempre previa evaluación para ver que el usar el equipo no le genere más disfunciones musculares que beneficios. Entonces no puede ser una práctica generalizada a todos los casos como una recomendación estándar, sino que tiene que ser individualizado para poder determinar a qué pacientes les va a beneficiar el uso de estos equipos de inmovilización más y a quienes quizá les podría perjudicar el usarlos. Entonces, esas son algunas de las estrategias que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a las medidas tradicionales. Pero si vamos un poco más allá, vamos a tener también aquellos pacientes que a pesar de seguir todas las recomendaciones preventivas, a pesar de hacer la terapia, a pesar de tomar los fármacos, no van a encontrar alivio y por el contrario podrían tener un dolor que se muestra rebelde o que se está complicando y en estos casos va a entrar a tallar ya la medicina ya intervencionista por medio de procedimientos. Y acerca de ello, creo que la doctora Cárdenas nos puede comentar un poco más al respecto. Doctora, tiene su micrófono apagado. Perdón, no sé, se desconecta un poquito. Sí, le daba las gracias por los excelentes consejos y la apreciación que tiene acerca de este dolor musculoesquelético, en el cual, como ha dicho la doctora Mora, el doctor Salomón, es un tratamiento integral, no puede ser un tratamiento parcial, de determinar, solo tomo pastillas o solo hago terapia o solo me pongo un inmovilizador, es decir, esto tiene que conllevar un tratamiento integral. Bien se ha dicho que 1 gramo de prevención vale más que 1 kilo de tratamiento. Entonces, desde las medidas preventivas que ya mencionó la doctora Mora, las medidas que también de los agentes físicos, los ejercicios, el doctor Salomón, como bien dice, a pesar de utilizar todas esas cosas, muchas veces no tomamos en cuenta también los aspectos nutricionales en nuestros pacientes, ¿no? Sabemos que ahora por el uso de tanto fertilizante y en los productos agrarios, han perdido un poco su valor en los microelementos, micronutrientes, en los minerales que nosotros consumíamos previamente, y ese déficit nutricional por no una alimentación saludable también nos puede conllevar a perpetuar este tipo de dolores, ¿no? Entonces, y como decíamos, el tratamiento tiene que ser integral. Y finalmente, cuando estas cosas que ya hemos hecho no nos dan resultado, tenemos también otras estrategias para tratar a nuestros pacientes desde el punto de vista médico, con aplicaciones de procedimientos intervencionistas, ¿no? Y estos van a ir orientados hacia qué cosa queremos tratar. Porque muchos pacientes muchas veces han venido y me dicen, doctora, pero a mí me pusieron plasma rico en plaquetas, y lo mismo que nada porque sigo igual, ¿no? Entonces lo que sucede es que no vieron los factores correctivos, no hicieron el tratamiento de acondicionamiento físico nuevamente que necesitaba el paciente, y que finalmente con el plasma rico en plaquetas lo que vamos a tratar es la lesión. Entonces, si han hecho solamente una parte del tratamiento, entonces lógico que no va a funcionar y no se van a sentir aliviados. Por eso es importante que la especialidad de medicina física y rehabilitación
les brinda todas estas posibilidades, desde un examen físico clínico adecuado hasta un tratamiento estratificado, ¿no? De prevención, de rehabilitación y de tratamiento con procedimientos. Por ejemplo, nosotros vemos que muchos pacientes vienen con un dolor persistente por mucho tiempo y están muy sensibilizados, ¿no? Esa sensibilización, que quiere decir que ese dolor está exacerbado, le provoca contracturas musculares. Nosotros más técnicamente le llamamos bandas tensas y puntos gatillo, que están ocasionando dolor. Entonces esas contracturas musculares muchas veces están tan fuertemente presentes en los pacientes que no permiten realizar una adecuada terapia física. Entonces ahí tenemos procedimientos como bloqueo paraespinoso, como podemos usar otros procedimientos como la neuroproloterapia, que son terapias desensibilizantes que van a permitir un mayor movimiento del paciente para que pueda realizar mejor su actividad física. Tenemos también la punción seca o aguja seca, como le denominan también. También tenemos terapia neural. Tenemos en ese aspecto de la sensibilización, tenemos todo este tipo de estrategias. Y posteriormente, cuando ya hemos tratado todas estas patologías y queremos tratar específicamente la lesión, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que una contractura permanente en el tiempo va a causar dolor. Esa contractura permanente en el tiempo produce una isquemia, una disminución del flujo sanguíneo que va a alterar los órganos, va a alterar los ligamentos, va a alterar el músculo. Entonces nosotros necesitamos algo que ayude a nuestro organismo a reparar ese tejido que está deteriorando, ¿no? Entonces puede empezar desde una tendinopatía, puede presentar un desgarro, hasta una ruptura tendinosa, ¿no? Sobre todo en los músculos del hombro o del codo, ¿no? Entonces en esos casos recurrimos a la terapia regenerativa. En este caso vendría a ser la proloterapia, el plasma rico en plaquetas o la aplicación de células madre, ¿no? También tenemos los casos de hernias del núcleo pulposo, cuando ya la patología está un poco más avanzada y se han producido hernias por la sobrecarga mecánica o dinámica a la que ha sido sometido repetitivamente el paciente. Una de las causas podría ser la aparición de este tipo de hernias. En ese caso también tenemos tratamientos como ozonoterapia, ¿no? Que es un excelente ayudante para el tratamiento integral, ¿no? Mejora el sistema inmunológico, produce regeneración de los tejidos. Entonces, todas estas estrategias intervencionistas, como le llamamos, van aunadas, como les decía, a la prevención, a una adecuada alimentación, a una suplementación, que les recomendamos mucho también consumir la vitamina C, el magnesio, el colágeno hidrolizado. Todas estas cosas van a ayudar a mejorar nuestros tendones, ligamentos, músculos, nuestros huesos, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos que si no es una patología traumática, aguda o alguna fractura o algo y es un dolor netamente musculoesquelético, pueden visitarnos en la especialidad de medicina física y rehabilitación. Excelente, doctora Cárdenas, muchas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que nos han compartido hoy y tenemos algunas preguntas que nos hacen en el público, las personas asistentes a este conversatorio. Voy a proceder a leer algunas de ellas para poderles dar respuesta. Nos pregunta Ubaldina Muñoz desde la ciudad de Trujillo. Ella dice, soy docente y al parecer por el trabajo remoto de más de 12 horas frente a una laptop, me apareció un fuerte dolor en el hombro que me impide rascar la espalda. Me he frotado diclofenaco en gel, otras frotaciones y poco o nada me ha ayudado. Ahora ya empezó a dolerme el otro hombro y un dolor horrible hacia el antebrazo derecho. Pregunta, ¿qué puedo hacer y a qué especialista debo ocurrir? Muchas gracias.
No Sí, sé, bueno, cualquiera de ustedes pueda darle respuesta. sí, yo digo algunas cosas y pueden los colegas aportar, ¿no? En ese caso hay que evaluar adecuadamente qué es lo que llevó al paciente a presentar este tipo de dolor, si hubo algún exceso en la carga, si solamente son movimientos repetitivos, identificar el factor, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos ayudar en evitar, en corregir ese factor que ha predispuesto a esta patología. Después de una adecuada evaluación, podemos también ayudarnos de los exámenes auxiliares, ¿no? Tal vez en el hombro, lo más recomendable sería hacer una ecografía para ver si hay alguna tendinopatía, si ha ocurrido algún desgarro o algo en lo que nosotros podamos hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Tanto clínico como también con la ayuda de radiografías, dependiendo de la zona que esté afectada. En este caso, la señora tiene el hombro, podría ser una ecografía o si es necesario una resonancia magnética, ¿no? Pero sin embargo, eso no es un impedimento para que ella pueda primero acudir a la consulta y empezar ya un tratamiento analgésico con relajantes musculares, con terapia física y de acuerdo al cuadro que presente, ¿no? Pero muchas veces por decir, ya me va a pasar, esperan mucho tiempo, pueden llegar a nuestro consultorio con un hombro ya congelado, como le decimos nosotros, ¿no? Una capsulitis adhesiva, ya con una marcada limitación del movimiento. Entonces, lo más adecuado sería que nos consulte para poder evaluarla adecuadamente, ¿no? O si está lejos, en su ciudad también debe haber médicos de rehabilitación, ¿no? Medicina física y rehabilitación. ¿Qué opinión tiene, doctora Mora? Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora Cárdenas, que lo más importante primero es hacer una adecuada evaluación, ¿no? De ahí va a depender qué imágenes nosotros le podríamos pedir, o si es que son o no necesarias, ¿no? Y ahí vendría ya el diagnóstico. Y también importante que lo que estaba mencionando la señora en la pregunta, que ya empezó a doler el otro hombro, que está irradiándose hacia el antebrazo, seguramente se está produciendo un fenómeno de sensibilización en este caso, ¿no? Entonces, por eso es que también percibe el dolor en el otro lado, no solamente porque le esté dando más carga o porque ese lado esté trabajando más, y también la irradiación hacia el antebrazo es característica. Ok, perfecto, excelente, excelente. Tenemos acá más preguntas. Lady Benavides nos pregunta sobre la ciática. ¿Qué movimientos no realizar y qué medicación ustedes recomiendan para el dolor? Bueno, en el caso de los problemas de dolor en la zona baja de la espalda, los que se pueden irradiar y causar síntomas como un problema ciático, es importante primero determinar si realmente es el nervio ciático el que está afectando o es algún cuadro que simula síntomas de una ciatalgia, que es muy común en personas que están sedentarias. Hay un músculo pequeño que tenemos debajo del glúteo, que es el piramidal, que muchas veces puede incluirse dentro del diagnóstico diferencial cuando tenemos dolores irradiados hacia la pierna. Entonces, lo primero es identificar si el dolor que yo siento en una zona corresponde a la zona que me afecta o es un dolor irradiado, es un dolor referido de otra área. No siempre la zona que duele es la zona que está dañada o afectada o que está trabajando mal. Puede ser un reflejo de otra zona. Y el diferenciar si es que realmente el daño es del área es trabajo exclusivamente del médico. El paciente va a hacer la descripción muchas veces muy acertada de cómo es que se presenta el problema, el dolor, en qué circunstancias, pero definitivamente va a necesitar la evaluación y el análisis clínico del médico para poder determinar si realmente el dolor es a causa de esto. Si fuera realmente un problema de una ciatalgia, habría sí o sí que identificar si hay un déficit a nivel neurológico que pueda tener una radiculopatía o algún cuadro de un nervio periférico que requiera no solamente terapia o medicación, sino también muchas veces el uso de pruebas auxiliares. Y en cualquier tipo de problema de irradiación en el que el paciente note
que el dolor no respeta una zona, sino que se está extendiendo, que está bajando por la pierna, se le adormece, quema, hinca. La sensibilidad de la piel es diferente, lo habitual comparándolo con la otra extremidad es un criterio de que tiene que ir a una consulta médica y no sirve ahí automedicarse con antiinflamatorios porque no van a funcionar para ese tipo de patologías. Ahí requiere medicación especial y en algunos casos algunos de los procedimientos que mencionó la doctora. Lo que sí puede hacer y para prevenir el dolor parcialmente en dicha zona es tener cuidado que la superficie donde se sienta no sea excesivamente dura. A veces puede ayudar un poco usar algunos tipos de asiento con forma de dona, que la persona no esté en un asiento demasiado bajo que genere una flexión excesiva de las caderas, que él tenga un adecuado soporte lumbar para que no haya una contracción mayor, porque eso también puede irradiar y generar un dolor tipo ciática por un problema en la columna. Entonces, la recomendación para la duda de la persona que está consultando sería que siga las medidas preventivas en cuanto a las posturas que tiene que cuidar en casa para la adecuada alineación de las piernas, un adecuado asiento para el reposo lumbar y también para el apoyo de la zona glútea. Y las características clínicas definitivamente sí tiene que ser evaluado por un especialista de medicina física para poder determinar por qué es que está presentando ese dolor. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá 3 preguntas más de nuestros asistentes. El señor Raúl Castillo nos pregunta si el estar sentado muchas horas frente a la computadora por motivos de trabajo hace que sufra de insomnio, de dolor lumbar e inclusive ardor de la vista. ¿Qué podríamos decirle al respecto? Sí, por supuesto que estos pueden ser causas por estar demasiado tiempo frente a la computadora, como ya bien lo había mencionado también el doctor Salomón, se presentan patologías de ojo seco, ¿no? Sobre todo el estrés acumulado también que pueden tener los pacientes hace que se produzcan esos problemas de insomnio, el estar muchas horas sentado, habíamos explicado ya que hay cargas estáticas prolongadas, que hace que esa sobrecarga vaya hacia los discos, hacia los ligamentos, que estos músculos de la columna no se estén activando adecuadamente, entonces hace que haya una recarga sobre esa zona y hay mayor dolor, pero también hay que tener en cuenta de repente lo que no habíamos mencionado, es que, por ejemplo, el estado nutricional del paciente también es muy importante. Personas con sobrepeso, personas con obesidad, también tienen tendencia a tener mayor dolor lumbar que las personas que no lo sufren, igual que las personas que hacen mayor actividad física tienen menos incidencia de dolor lumbar también. Estas son cosas también importantes que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Ok, claro que sí. Nosotros sabemos que la radiación iónica que producen las pantallas también produce una alteración en una sustancia que nos ayuda en los procesos del sueño, que es la melatonina, ¿no? Que hay un déficit de melatonina y que eso le puede llevar también al paciente a tener ese insomnio, ¿no? Entonces, por eso es importante, como dijo la doctora Mora, la desconexión, ¿no? Tratar de hacer un alto, no todo el tiempo estar frente a la pantalla, también tenemos que hacer otro tipo de actividades y hacer un desgaste energético también con actividad física, alguna actividad física dentro del hogar que podemos hacer en este tiempo de pandemia en que no se puede ir a un gimnasio, salir a correr, etcétera, con mayor frecuencia, pero algún tipo de actividad física en el organismo que ayude a activar nuestro sistema inmunológico, porque muy bien dicen los expertos en tratamiento de los virus que más que atacar al virus, mejoremos nuestro sistema inmunológico, ¿no? Porque eso es lo que nos va a defender. Y el sistema inmunológico es evitar el estrés, dormir adecuadamente, 8 horas. Cuando hay trastornos de sueño nos duele, como dicen, hasta el pelo, ¿no? Nos duele todo. Entonces es importantísimo un adecuado descanso, relajación, tomar sus alimentos. Otro factor importante es la hidratación, porque nuestras células, nuestros tejidos necesitan el líquido y muchas veces obviamos, ¿no? Por mucho tiempo, por horas prolongadas, no tomamos nada, no nos hidratamos. Todo eso influye, o sea, en nuestro organismo es una maquinita que va trabajando a full
y no se detiene, no es porque nosotros hoy día tengo pereza, hoy día no va a trabajar mis músculos, no, siempre el corazón no deja de latir, si el corazón no late estamos muertos, entonces todo nuestro organismo es igual, está funcionando y nosotros tenemos que mejorar sus condiciones, ¿no? Y el sueño es sumamente importante para evitar la perpetuación de estos dolores. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas. Ya ha sido muy interesante. Se nos ha ido el tiempo un poco, pero vamos a terminar con dos preguntas más. Nos preguntan por acá por las rodillas. ¿Ya? Una de nuestros personas del público nos dice que se le ha inflamado la rodilla y le tuvieron que sacar líquido hace 4 días. El dolor es muy fuerte. ¿Qué puede hacer? Bueno, si ha tenido un dolor que ha requerido una punción para poder drenar líquido de la articulación, en este caso hay que tomar en cuenta por qué es que se ha producido ese acúmulo de líquido en una persona que quizá no está haciendo un trabajo de alta carga física, que no ha sufrido un traumatismo previo y aún así ha tenido este acúmulo de líquido, podría estar presentando un cuadro de fondo inflamatorio o alguna enfermedad sistémica de base no detectada. Sin el antecedente de fondo traumático de una lesión, caída, golpe o un evento previo reciente, el acúmulo de líquido siempre tendría que considerarse patológico y habría que estudiarlo. En ese caso, la recomendación sería ver si que presenta algún otro síntoma, acudir con un reumatólogo para que pueda evaluar si es que hay algún problema o trastorno sistémico inflamatorio asociado y en base a la evaluación poder determinar cuál va a ser el más adecuado tratamiento. Ok, Ha perfecto. sucedido también que a veces, como nos dicen tanto, hagan ejercicio, bueno, pues me pongo a hacer ejercicio, no calenté bien, no estiré bien y de pronto una articulación que no estaba acostumbrada a hacer una actividad física, puede haber ahí un proceso de inflamación también, ¿no? Doctores, para terminar, ¿qué hacer con los niños que están estudiando en casa para prevenir lesiones? Claro, con los niños las mismas medidas que tenemos que tomar con los adultos, solamente que claro hay que adaptar todo el mobiliario al tamaño del niño, porque no hay una silla que sea perfecta para todas las personas, por eso es que decimos que la silla ergonómica ideal es aquella que se puede regular la altura, que se regulan los apoyabrazos, que se regula el apoyacabeza, el soporte lumbar, porque todo tiene que ir de acuerdo al tamaño de la persona. Entonces, podemos adecuar el espacio del niño, que se tiene que hacer como mencioné, ¿no? Ventilado, bien iluminado, fuera de distracciones, tiene que ser un escritorio amplio para que pueda tener todos los materiales que necesita para trabajar, no solamente para la computadora, porque si es un espacio muy pequeño, solamente le va a ocupar la computadora y no va a tener espacio para trabajar las demás actividades, entonces eso es importante también, que sea amplio, que tenga espacio para su material, que tenga de repente algún estante donde pueda poner sus demás cosas, que sus piecitos siempre estén bien apoyados en el piso, que la espalda está bien apoyada en el respaldar también, y que los niños también tengan pausas. Ahora en los colegios también están tomando importancia sobre el tema y por lo menos, por ejemplo, en el colegio de mi hija van a dar charlas para todas las niñas, ¿no? Y para los papás también, sobre todo lo que es ergonomía, sobre las pausas activas, y eso es importante también inculcarlo en los niños y que también tienen que tener en cuenta los profesores, ¿no? Ok, perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, nos han quedado varias preguntas sin responder. Quedan doctores cordialmente invitados a volver a participar nuevamente en un nuevo conversatorio para poder atender estas otras preguntas y nuevas que puedan surgir. Les agradezco mucho por su participación y su tiempo hoy. Muchas gracias también a las personas que pudieron conectarse para vernos. Los doctores los pueden encontrar, la información de contacto de los doctores los pueden encontrar en la página de Vida Funcional si desean sacar una cita. Ellos trabajan en la clínica Chacarilla. Y nada, doctores,
Les doy la palabra para despedirnos y muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su atención, por habernos acompañado durante esta hora en que esperamos podamos haberles brindado, aunque sea algunos consejos pequeños para que puedan tener en cuenta en su día a día, para ir modificando de repente esas posturas inadecuadas, estos hábitos también inadecuados que teníamos, ¿no? Y que vaya mejorando la salud musculoesquelética de cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación a Vida Funcional. Sabemos nosotros que este es un tema muy amplio, pero hemos tratado de sintetizar un poco y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Estamos llanos a contestar si tienen alguna pregunta adicional. Pueden contactarse, como dijo en Vida Funcional, van a estar nuestros nombres ahí y podemos ayudarlos. Y gracias nuevamente por la invitación y por su compañía. Muchas gracias a todos los que han participado de este conversatorio. Espero que hayamos podido aclarar algunas de sus dudas y definitivamente pues este tema deja muchas preguntas y pueden quedar muchas cosas en el tintero por conversarse, y para otra oportunidad quizá podamos ampliar más acerca de esto y otros temas que sean de su interés. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctores. Nos vemos en un próximo de Médico a Médico. Hasta luego. Hasta luego. Okay. Luego, Gracias. gracias. Adiós.